Buenos días, mi nombre es José Miguel Pimiento. Este video trata del video tutorial de la utilización del software HEC-RAS. En primer lugar, podemos empezar con una breve explicación de lo que consiste este software. Básicamente es un programa de modelización hidráulica que permite simular flujos en cauces, ya sean naturales o artificiales, con el fin de determinar el nivel del agua que se va a presentar en estos tramos de análisis. Entonces, su enfoque se basa en el estudio de inundabilidad para determinar, las zonas que son inundables, teniendo en cuenta factores como lo son la forma del cauce, la pendiente, la rugosidad del tipo de material, si tiene vegetación o no tiene vegetación. En este programa se pueden simular flujos, ya sea en cauces naturales o cauces artificiales, para determinar cotas de inundación en diferentes periodos de retorno. ¿Qué insumos necesitamos para trabajar en este software? En primer lugar, los caudales que se van a presentar en la zona de análisis proveniente de un estudio hidrológico. Entonces aquí necesitamos datos de precipitación, darle cierto manejo a esto y obtener los caudales que se van a presentar en la zona de análisis. También necesitamos datos relacionados con la forma del cauce, que son las secciones transversales del tramo de análisis. Esto se obtiene de la topografía de la zona. Y finalmente necesitamos lo relacionado con la rugosidad del tramo de análisis. En este caso se hace referencia al coeficiente de Manning. Vamos a dividir la explicación de este software en 3 videos. El primero de ellos va a tratar el análisis de precipitación, cómo se van a obtener los datos de precipitación, de dónde, cómo se van a trabajar. Y posteriormente, el segundo video tratará del cálculo de los caudales y ya del manejo como tal del software HEC-RAS, obteniendo unas cotas de inundación. Y finalmente el tercer video se enfocará en el análisis de socavación que se va a presentar en un punto de análisis que es el que se quiere estudiar. Ahora bien, para determinar los caudales que se van a generar en la cuenca de estudio, se requiere información de precipitación de una estación hidrometeorológica. En este caso vamos a utilizar la información libre que proporciona el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, que cuenta con variedad de estaciones distribuidas a lo largo del territorio nacional. Entonces de allí vamos a obtener esta información. Vamos a seleccionar una estación que nos brinde la información de precipitación en un periodo de registro de mínimo 15 años, con el fin de garantizar la calidad y la consistencia de la información recopilada. Generalmente trabajamos con periodos de 30 años para garantizar que los datos sean confiables. Y además de esto, vamos a seleccionar la estación que se encuentre más cercana al punto de aforo o al punto de análisis. Entonces aquí nos encontramos en el software ArcGIS. Del video anterior obtuvimos como producto final la delimitación del software y valores como la pendiente del cauce y la longitud del cauce. En este caso estos datos ya vienen calculados y están en el anterior video como se explicó, pero en este caso vamos a manejar otra cuenca de análisis, pero es el mismo proceso que se explicó anteriormente. Entonces lo que necesitamos en primer lugar es determinar cuál estación es la que vamos a utilizar como tal en el análisis de precipitación. Para esto tenemos nuestro punto de aforo, que es el que vemos aquí en verde, y necesitamos mirar las estaciones que se encuentran en la zona, las estaciones del IDEAM. La empresa proporciona ya un shapefile de el catálogo de estaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es arrastrar este shapefile al sitio de trabajo de el ArcGIS y se abre como tal. Aquí podemos configurar algunas cosas para que se vea un poco mejor. Entonces le damos clic en el punto, seleccionamos cambio de forma, cambio de color y lo aplicamos para que las estaciones se vean mejor. Necesitamos saber cuáles son los nombres de esas estaciones para buscarla posteriormente en la página del IDEAM. Entonces
entramos aquí a propiedades, le damos en Symbology, Categories, vamos a seleccionar la opción nombre para que nos muestre el nombre y añadir valores, le damos que sí, y ya nos empieza a mostrar cada uno de los nombres de todas las estaciones que tiene el IDEAM en el territorio nacional para poder trabajar con esto. Esperamos, como son muchas estaciones, es un poco demorado. Y ya pues nos salen. Ahora necesitamos que esto aparezca en el mapa, entonces le damos aquí en Labels, le damos en Mostrar como tal y seleccionamos nuevamente Nombre. Aquí le podemos cambiar el color para que se vea mejor y también el tamaño y aplicamos. Ya de esta forma pues el nombre de cada estación se va a mostrar en el mapa como tal de ArcGIS. Bueno, aquí quedó un poco grande, podemos bajarle para observar adecuadamente las estaciones. Como lo vemos aquí, pues se ve mejor. Bueno, aquí pues el punto como tal se ve en blanco, pero ahí es visible. Entonces, nuestro punto de aforo es esta zona de acá, este punto verde. Necesitamos analizar cuál es la estación que vamos a trabajar. A simple vista se observa que las más cercanas son Simijaca y Paraíso El. Entonces le damos en esta opción de Identify, damos sobre el punto para ver la información de esa estación, esperamos que cargue, y aquí encontramos el nombre y vamos a ver si la estación está sirviendo o no está sirviendo. Aquí vemos fecha de instalación, esta es, pero dice fecha de suspensión, es decir, no está funcionando actualmente, por lo tanto no sirve a pesar de que es la más cercana. Luego nos vamos a la siguiente, que es Simijaca. Igualmente le damos en Identify. Esta es Simijaca, ahí está la información. Esta sí nos sirve porque dice que está instalada, pero no está suspendida, es decir, sigue funcionando. Entonces ya con esta estación seleccionada, nos vamos a la página como tal del IDEAM y buscamos por el departamento y por el municipio, Cundinamarca y Simijaca. Entonces nos vamos a Google, buscamos consulta datos IDEAM y el primer opción la abrimos y está como tal esta opción de acá. Aquí ingresamos el periodo de análisis, como se explicó con anterioridad. Este periodo de análisis normalmente pues está comprendido entre unos 30 años, empezando desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2023, ya serían 31 años, lo cual es válido. Sin embargo, al descargar 31 años, la página del IDEAM no lo permite, por lo que tenemos que descargar primero 30 años y luego el año adicional, ya que 31 no lo permite, el rango máximo es de 30. Entonces, hacemos este proceso, aquí ponemos el 1 de enero de 1993 hasta 31 de diciembre de el 2022 y luego añadimos el año que falta. En este caso damos estándar en la serie de tiempo y frecuencia y el parámetro va a ser claramente la precipitación. Aquí nos sale cuál es el tipo de precipitación que necesitamos, entonces día pluviométrico convencional, y ya nos vamos al departamento, que como lo dije anteriormente es Cundinamarca, y el municipio es Simijaca. Lo buscamos por acá. Listo, esperamos que carga y ya nos sale. Bueno, ahí nos salen 3 opciones, pero aquí en la información tenemos el código como tal, que es 240.10.150, que es 240.10.150. Le damos acá y le damos a agregar a la consulta. Ya nos ubica la estación y simplemente aquí está el periodo de análisis y le damos en descargar, aceptar, y ya en la página nos está descargando instantáneamente la información. Esto puede tardar algunos segundos. Aquí le decimos que conservar y ya se descargó en un archivo .zip. Entonces le damos a abrir y aparece el Excel. En este caso hay que hacer un breve manejo de los datos.
ya que nos da todo en formato de texto. Entonces aquí vamos a seleccionar la primera columna, nos vamos a datos y le damos texto en columnas, delimitados, siguiente, le damos en coma para que nos separe por coma, siguiente y finalizar. De esta forma nos separa los datos en columnas. Y de aquí, ¿qué información necesitamos? La fecha y el valor. Entonces podemos seleccionar todo. ¿Cómo podemos hacerlo? Control Shift y le damos tecla abajo y nos selecciona todo. Le damos Control C. Y ahora vamos a trabajar con estos datos crudos para obtener el análisis de precipitación. Entonces en la empresa manejamos un Excel que está programado y al cual vamos a ingresar estos datos para darle un tratamiento. Entonces el Excel lo vemos aquí, tiene todas estas pestañas. En la parte de datos totales vamos a ingresar los datos. Aquí está fecha y valor, pegamos los datos que trajimos de allá. Si nos damos cuenta, esto llega hasta el 2022, por lo que es necesario repetir el procedimiento, pero para hallar el año faltante de precipitación, los datos. Entonces le damos en limpiar, aceptar y volvemos a hacer el mismo proceso, pero desde el 31 de diciembre del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2023, es el año faltante. De igual forma el parámetro va a ser precipitación. La descripción va a ser día pluviométrico convencional, departamento Cundinamarca y Simijaca. El código ya lo sabemos que es el de acá. Igualmente agregar a la consulta y descargar de este periodo, que es el que nos falta, aceptar. Y ya esto nos debería descargar. Aquí le damos la opción de abrir. Se abre. Bueno, aquí necesitamos cerrar. Esto es información porque no permite abrir dos archivos con el mismo nombre. Entonces es esta. Lo abrimos nuevamente. Repetimos el procedimiento. Seleccionamos la columna, datos, texto en columnas, delimitado, siguiente, coma, ya está, y finalizar. Entonces, como vemos aquí, la fecha pues va a ser desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. No tomamos este dato porque ya lo habíamos tomado en el otro Excel. Desde ahí, Control Shift y le damos hacia abajo, la flecha hacia abajo, igual Control C. Y venimos aquí y lo pegamos. Entonces estos valores ya llegarían hasta el año de nuestro interés. Aquí pues llenamos información básica de la estación. Entonces tomamos esto, que es el código. El código, latitud, longitud y altitud. Control C. Pegamos acá. Y esto lo podemos estirar. Y ya. Parámetros precipitación y etiqueta día pluviométrico convencional. Listo. Ya con estos datos podemos empezar a trabajar como tal en el Excel. Entonces, la primera pestaña que tenemos aquí es el mes. Entonces, esta pestaña lo que hace es, para cada año y cada mes, calcula un promedio de los datos de precipitación. Entonces calcula las precipitaciones medias mensuales multianuales. Entonces básicamente es eso a cada uno. Aquí hay datos, o sea, hay pestañas, hay celdas donde dice que no hay datos, lo cual pues quiere decir que en ese mes pues básicamente no se tiene registro, no hay ningún problema, se puede seguir trabajando así. Algo importante que hay que revisar acá, sobre todo en el mes de febrero, son los años bisiestos, porque como todos sabemos, en los años bisiestos hay 29 días. Entonces, esto lo debemos verificar que se cumpla. Entonces, extendemos aquí. En esta parte, la fecha dice, pues el mes, que es el 2, y el día, pues son 28 días. Si nos vamos al año bisiesto,
Esto, en este caso, ya no serían 28 días, sino 29 días. Como ya lo sabemos, pues este año va a tener un día más. Esto lo debemos verificar para todos los años en febrero para que se cumpla eso. Entonces, si vemos, en todos 28, 28 ya pasa 29 y así se cumple para todos. Entonces, esto debemos verificarnos. Ahora bien, aquí se puede generar pues una gráfica para entender conceptualmente qué es lo que estamos hallando aquí. Entonces, esta gráfica de aquí básicamente es para cada mes. Se calculó un promedio en todos los años, promedio multianual, y se graficó. Entonces, esta gráfica lo que nos muestra es el valor de precipitación promedio mensual a lo largo de todos los años contemplados en el periodo de análisis, para ver el comportamiento de en qué meses en promedio llovió más. De acuerdo con esto, podemos ver que en abril, octubre y noviembre pues se presentaron las mayores precipitaciones mensuales promedio, que es sacado como tal de todos estos análisis de datos. La segunda o tercera pestaña son los días. ¿A qué se refiere con los días? Pues básicamente es el cálculo de los días donde se presentaron datos de lluvia para cada mes del año. Entonces, digamos, en el año 1993, en enero, de todos los días de enero solo llovió 11. En febrero 11, marzo 19 y así sucesivamente. Entonces es el día de dato, es el número de días en donde se tiene registro de precipitación. Y de igual forma se puede hacer la gráfica que va a reflejar el promedio de días. Entonces el comportamiento sí se evidencia, es similar, donde en abril, octubre y noviembre pues son los meses en donde más días se presentaron lluvias. Entonces se ve una tendencia similar. Entonces en este registro diario pues se obtiene como tal el mismo comportamiento. En esos días se obtiene la mayor cantidad de días lluviosos. Y finalmente la cuarta pestaña es el máximo. Entonces lo que se hace es, por ejemplo, para este caso, para 1993 en enero, se extrae el dato de precipitación máximo que se determinó allí. Entonces, el día que más llovió es este valor. Y pues esto se hace para todos los datos. De igual forma se hace pues el análisis como tal de la precipitación promedio máxima anual y se grafica y evidenciamos que el comportamiento es muy similar. Estas tres pestañas están correlacionadas. Entonces se evidencia que los meses de mayor precipitación promedio máxima, es decir, donde se presentaron las máximas precipitaciones, fueron de igual forma abril, octubre y noviembre. El comportamiento es muy similar a los meses donde en promedio más llovió y donde más días llovió. Entonces se observa como tal esa tendencia de las tres gráficas. Hay un comportamiento similar donde pues, los meses con más lluvia, en promedio, con más días y con los máximos valores pues son abril, octubre y noviembre en los tres casos. Teniendo ya estas pestañas con los datos correspondientes, vamos a trabajar específicamente con los valores máximos de lluvia para cada año, que son estos que vemos acá. Entonces, este valor máximo presentado en cada año es el que se extrae aquí. Y con esto es que vamos a realizar los siguientes análisis. En primer lugar, se va a realizar un análisis de datos dudosos, que es esto que vemos acá. Es importante hablar un poco de teoría, de conceptos de este análisis de datos lluviosos. Y pues, teniendo la información de precipitación máxima anual, se realiza pues este análisis de datos dudosos. ¿Con qué objetivo? Básicamente con el objetivo de descartar aquellos valores que se alejan significativamente de la tendencia de la información pues, que se tiene. Si no tuviéramos en cuenta este procedimiento, se podría afectar como tal la magnitud de parámetros estadísticos que se calculan
sobre todo en muestras pequeñas. En nuestro caso tenemos una muestra relativamente grande, entonces digamos que no sería tan grave, pero igual hay que realizarse. Entonces, ¿cómo sabemos si un dato es dudoso? Se aplica una ecuación de frecuencia que es la que vemos allí, YH y YY. Entonces, ¿qué es YH? Y bueno, en este caso es YL realmente. Entonces, YH es el umbral superior para datos dudosos en unidades logarítmicas y YL es el umbral inferior. Entonces, se calcula un umbral en donde se espera que los datos se encuentren, y si hay algún dato que se sale de esta tendencia o de este rango, pues se considera que está muy alejado de los demás y se debe descartar. También tenemos pues un Y trazo, que es la media de los logaritmos de los caudales, un SY, que es la desviación estándar de los logaritmos de los caudales, y un KN, que es un valor que hace parte del método como tal y que se determina de acuerdo al tamaño de la muestra, que en nuestro caso es 31. Entonces ya con esto podemos ir al Excel, a la pestaña de análisis de datos dudosos. Este es el KN, que va a depender del número de muestra. En nuestro caso es este de acá, porque es 31. Y aquí, para cada año, tenemos los respectivos datos de precipitación máxima, que son los que vemos acá. 32.5, 34, 32. Entonces vamos a trabajar con la precipitación máxima para cada año. Y se aplica primero un logaritmo a ese valor y se realiza, como lo dije anteriormente, una media de los logaritmos, una desviación estándar de los logaritmos, y pues nuestro n es 31. Este kn pues es dependiendo del n, entonces en este caso el n de 31 es 2.577, entonces por tal razón se selecciona esto y calculamos los umbrales superior e inferior, que son este y son este. Los datos que se encuentran por fuera de ese rango van a ser descartados, como es el caso del año 2009. Como vemos, el valor que nos dio al hacer un logaritmo es 1.95, lo cual está por encima del umbral superior, por lo que hay que descartar ese dato. Es importante que en este análisis el año 2009 se descarte, porque varía mucho de los datos como tal que se encuentran. Bueno, aquí se dañó esto. Entonces ahí es importante que se descarte. Ahora bien, después de haber pues obtenido los datos que se pueden utilizar de acuerdo a los análisis de datos dudosos, vamos a hacer un análisis estadístico de los datos hidrológicos. Para esto volvemos aquí un poco a la teoría y vamos a explicar un poco en cuanto a que los procesos hidrológicos van a evolucionar en el espacio y en el tiempo de una forma que puede predecirse parcialmente y también puede ser parcialmente aleatoria. A este proceso se le denomina estocástico. Entonces se puede realizar un análisis de frecuencia que representa una herramienta para predecir el comportamiento futuro de eventos en sitios de interés, como en nuestro caso pues el punto de aforo y en la cuenca de análisis. Entonces lo que se hace es, a partir de información histórica, se determina, se proyecta cuál es la magnitud del evento de lluvia en diferentes tiempos de retorno, que van a ser 5, 10, 25, 50, 100 y 500. Vamos a manejar pues 3 distribuciones estadísticas. Hay muchas distribuciones, pero es pues imposible utilizar todas, por lo que se van a escoger 3 funciones que son recomendadas por diferentes autores, bastantes autores a nivel mundial, y son las que se ajustan adecuadamente sobre todo a datos hidrológicos, que son las que pues nuestro tema que estamos tratando. La primera es la distribución normal. Entonces
Básicamente, la variable en esta distribución pues va a ser la lluvia máxima anual, que es lo que venimos analizando, y se va a distribuir normalmente. Entonces la ecuación o la función que se va a trabajar es la que vemos allí, y pues se van a calcular unos valores alfa y beta, que son la media y la desviación estándar de los logaritmos de la lluvia. La siguiente distribución es la distribución log normal. En este caso, la variable en logaritmo es la que se va a distribuir normalmente con esa fórmula, y de igual manera alfa y beta pues son media y desviación estándar de los logaritmos de la variable, que es la lluvia máxima anual. Finalmente tenemos la distribución de Gumbel, que es una de las más utilizadas en los análisis de datos hidrológicos y tiene en cuenta pues una serie de eventos como tal de la muestra. Básicamente pues es la fórmula que observamos allí. Se tiene también para muestras grandes parámetros alfa y beta, que se determinan como se observa en la diapositiva, y para muestras pequeñas pues alfa y beta se determinan de esta otra forma. En este caso se van a calcular un valor mu sub y y sigma sub y, como lo indica en la tabla, que va a depender de igual manera de el número de muestras, que en nuestro caso pues es 31. Y pues estas fuentes pues de Bentecho, Larry, de 1994. Entonces, ya definidas las distribuciones de probabilidad, en teoría al menos, podemos dirigirnos a las pestañas. Entonces está la distribución normal. Estos son los datos de precipitación finales después del análisis de datos dudosos. Observamos que el 2009 se descartó totalmente, por lo que estos son los finales. Se saca una media, como lo expliqué en la diapositiva, y una desviación. Aquí haya una probabilidad aplicando las fórmulas presentadas anteriormente, y realiza el cálculo de la precipitación proyectada a los periodos de retorno que se explicaron anteriormente, 5, 10, 25, etcétera, etcétera. Luego tenemos la función o la distribución logarítmica normal. En este caso saca un logaritmo primero y halla la media, halla la desviación y realiza el mismo proceso proyectando los datos de precipitación en los periodos de retorno en cuestión. Y Gumbel de igual manera trabaja con los datos obtenidos después del análisis de datos dudosos. Este es el mu sub y, mu y sigma sub y, que depende del n. En este caso realiza el cálculo teniendo primero en cuenta la media de la precipitación, la desviación, el número de muestras, que en nuestro caso es 30 porque se descartó 1, entonces es 30, y el mu sub y se saca pues como tal de la tabla, como es 30, 0,536 mu sub y y 1,11 sigma sub y, que son estos. Se toman esos valores, realiza este cálculo de alfa y de u con las fórmulas que encontramos aquí y aplica estos valores para hallar pues la respectiva proyección de la precipitación en los tiempos de retorno. Ahora bien, después de haber definido como tal las distribuciones de probabilidad y hallado los datos de precipitación proyectados, es necesario realizar una prueba de bondad de ajuste chi cuadrado a estas distribuciones empleadas, y de esta forma se determina cuál de las distribuciones es la que se ajusta más a los datos reales observados. Aquí nos dirigimos nuevamente a la pestaña máximo y empezamos a realizar un análisis de frecuencia. Entonces lo que se aplica es la prueba pues de chi cuadrado con un nivel de significancia del 0.05. ¿Qué quiere decir esto? Que pues después de calcular este chi cuadrado, las distribuciones que den pues valores mayores al 0.05 pues son aquellas que mejor se ajustan a los datos y mejor representan y mejor describen el fenómeno analizado. Entonces esta prueba como tal de bondad lo que hace es comparar la distribución observada, es decir, los datos medidos, los datos reales,
con un patrón esperado, que son las distribuciones normales, logaritmo normal y Gumbel. Entonces lo que se quiere responder es que si lo observado se va a parecer a lo esperado o no. Y pues se cuantifica y se determina qué tanto se parecen estas distribuciones observadas y esperadas. Podemos hablar un poco de la teoría en términos generales, pues es esta fórmula la que se aplica, es un tipo de error que se hace entre la distribución observada, que son los datos reales, y la distribución esperada. Si este valor pues es mayor al 0.05, quiere decir que la distribución como tal esperada describe adecuadamente y es confiable en cuanto a la representación de los datos observados. Ya con esto pues nos podemos ir al Excel, a la pestaña donde estábamos. Y aquí pues lo que se empieza a hacer es el cálculo de las, como tal, de la prueba de chi cuadrado. Entonces se realiza el análisis de frecuencia. En primer lugar, pues se debe calcular el valor mínimo y el valor máximo de todos los datos de precipitación, descartando pues los datos dudosos, que en este caso son los del 2009. Por esto aquí pues se evitó ese valor que fue el del 2009 para no tomarlo tanto ni en el mínimo como en el máximo. Luego se calcula un n, que es pues una fórmula estadística para hallar cuántas divisiones va a realizarse en el análisis de frecuencia. Básicamente hace un conteo. Pues aquí se subió 1 para no contar pues un dato que es el que se debe descartar, pues es lo mismo. Y pues la fórmula que se aplica es la raíz del número de datos. Luego se calcula un paso, que es pues, el valor, pues, entre el valor mínimo y el valor máximo se calcula de cuánto será el rango de acuerdo con el n. Entonces el paso corresponde a cuántas unidades tendrá cada división dentro del análisis de frecuencia. Y aquí como tal se empieza a acumular, se toma el primer valor y se empieza a sumar el paso hasta llegar al último valor. Algo que hay que tener en cuenta es que el primer valor corresponda al mínimo, es decir 20.5, y el último valor corresponde al máximo, es decir 73.5. Aquí calcula unos rangos y mira cuántos datos hay en cada uno de los rangos, y ya se empieza a trabajar con cada distribución. Entonces se aplica la fórmula que expliqué anteriormente en la diapositiva, donde se compara el valor observado con el valor esperado y todo esto lo suma y finalmente se aplica la distribución chi cuadrado, que ya está dentro del Excel como una fórmula, y pues se empieza a analizar qué tan adecuadas son las distribuciones para representar el fenómeno. Entonces como se observa, la única distribución que es mayor al nivel de significancia de 0.05 es la distribución Gumbel. Quiere decir que esta es la única distribución que va a representar adecuadamente el fenómeno de precipitación. Es decir, sus datos proyectados para los periodos de retorno son realmente pues confiables, debido a que el nivel de significancia superó el valor de 0.05. Y con estos datos, nos vamos aquí al resumen, son los que vamos a trabajar, porque las demás distribuciones no son confiables, no representan adecuadamente el fenómeno, mientras que la distribución Gumbel sí lo hace. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, todos los datos, o sea, todos los valores de distribución chi cuadrado fueran menores al 0.05? Quiere decir que ninguna va a representar adecuadamente el fenómeno. En este caso, pues, se tendría que empezar a trabajar con los datos de precipitación crudos y mirar cómo se pueden completar datos faltantes de acuerdo a pues, estaciones cercanas, y aplicar métodos para mejorar estos datos de tal forma que las distribuciones se ajusten. En nuestro caso, habían datos faltantes, pero como teníamos tantos datos, pues esto no afectó para que las distribuciones no representaran el fenómeno. Sí lo representan, específicamente la Gumbel. Entonces, si ninguna distribución representara o superara el nivel de significancia, los datos faltantes tendrían que llenarse y volver a pues, aplicar estas fórmulas para ver si las distribuciones analizadas representan o no adecuadamente el fenómeno. Otro aspecto a tener en cuenta es que
este letrero que sale aquí de no datos no es necesariamente porque no hayan datos en ese mes, sino porque la fórmula programada que aparece allí no está tomando los datos adecuadamente. Es decir, esta fórmula considera todos los datos de precipitación desde el día número 1 del mes, por ejemplo, el 1 de enero, el 1 de febrero. Pero puede ser que la lluvia solo se haya registrado desde el día 10, por ejemplo, 10 de enero. En ese caso, la fórmula no identifica ningún dato, es como si generara un error y pone el no datos. Por esto, esta fórmula debe ajustarse para que se tomen los valores de precipitación de los días que sí tienen información. Y así se podría mejorar un poco, pues, como tal, el análisis hidrológico. Para una mejor explicación de este proceso se recomienda consultar con el ingeniero líder del proyecto. Otro aspecto que hay que resaltar es que en este video y en este ejemplo como tal se manejó un periodo de análisis de precipitación de 31 años. En este caso se realizaron 2 descargas de la página del IDEAM. Primero el periodo de 30 años, que es como tal el tiempo máximo que se puede descargar de esta página, y luego el año faltante. Llegado el caso se necesite pues un periodo extenso como tal de análisis. Es importante resaltar que, como se dijo al inicio de este video, con un periodo de más de 15 años ya es adecuada la información para realizar el análisis hidrológico. Es decir, no es necesario tomar un periodo tan extenso de 30 a 35 años, sino que desde que supere los 15 años de información ya se considera que es adecuado para realizar el análisis hidrológico. Tampoco es necesario que el periodo de análisis sea 31 años, sino que pues en este caso de estudio por motivo del video pues se tomó esto así. Pero pues es importante hacer énfasis que no es una obligación, ya con que sea más de 15 años se considera representativo. Aquí finalizaríamos como tal pues el análisis de precipitación, obteniendo pues esta precipitación proyectada de acuerdo a la distribución Gumbel, y con esto vamos a trabajar en el siguiente video para hallar los caudales como tal.